qué distinto es, ¿no? No estar dándole la mano, no estar dándole un beso a cada uno de ustedes. Pero bueno, el Señor ha permitido esto. Uno siempre tiene que entender que las cosas que pasan, ya lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto, si nosotros les amamos a Dios, que seguramente todos le amamos, es para bien. No podemos entender, pero tenemos que pensar que Dios lo permite, o Dios lo manda, no sabemos. No podemos decir si Dios mandó esta pandemia o Dios permitió. Sabemos que si Dios no quiere que pase, en un segundo desaparece todo. Pero si esto no desaparece en un segundo, el Señor sabrá por qué. Dios permite estas cosas. Hace un mes y medio más o menos, que Aldo me invitó y yo empecé a poner en oración y había preparado un tema. Pero cuando en estos últimos 15 días más o menos se estuvo poniendo más feo la situación acá en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, cuando parecíamos que íbamos a tener bajas de positividades y de que nosotros empezamos a tener reuniones en marzo, quizá perdimos el veranito de enero y febrero, empezaron con reuniones de matrimonios jóvenes, reuniones de jóvenes, pero ahí se corta todo, ¿no? Entonces, puse a Dios en oración y el Señor me llevó a un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, muy conocido, que es en el medio del Sermón del Monte. El Señor está hablando en el capítulo 5, 6 y 7, el famoso, conocido y tan bendecido Sermón del Monte, y en el capítulo 6, versículo 25 al 34, no la Biblia en sí, sino lo que los hombres han separado y han puesto, en la mayoría de las Biblias dice el afán y la ansiedad. No en todas las Biblias dice así, porque, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice ese pasaje: de nada sirve preocuparse. O sea, esas palabras que se ponen para separar pasajes de la Biblia no son palabra de Dios, son separaciones que los estudiosos, los teólogos han puesto para ubicarnos en los textos. Vamos, si ustedes la tienen abierta en ese pasaje, no lo vamos a leer de entrada todo. ¿Por qué? Porque vamos a ir leyendo versículo por versículo. Vamos a hacer un estudio un poco exegético de estos 10 versículos. Ahora, vemos que en esos 10 versículos 5 veces dice: no os afanéis. Ya lo vamos a ver. Y en estos 10 versículos yo he puesto 7 motivos para no estar preocupados. Y qué difícil es no estar preocupados en este momento. Pero ahí tenemos que ver cuál es la preocupación y cuál es el afanáis, ¿no? Afanéis. O sea, vemos que hay una gran diferencia
entre estar preocupados, entre estar ocupados, en afanarse por ciertas cosas que el Señor nos pone. Leemos el primer versículo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. La primera vez que aparece en este pasaje la palabra afanéis. Por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y termina con una pregunta, ese versículo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesucristo en este pasaje, en este sermón, estaba hablando y, entre otras cosas, anteriormente en los versículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, habla de las cosas, de los peligros que hay en las posesiones. Aquellos que tienen riquezas, aquellos que tienen propiedades, aquellos que tienen distintas cosas. Pero vemos especialmente en este versículo que él ya empieza a hablar no de aquellos que tienen riquezas, como lo termina diciendo en el versículo 24, sino de aquellos que no tienen posesiones, que no tienen algunas cosas que nos hace falta. Y entonces él dice, no os afanéis por nuestra vida. Después de sembrar la duda sobre el peligro de las posesiones, Jesús ahora nos habla de la tendencia igualmente peligrosa de quienes no tienen posesiones, y es la preocupación, es la preocupación. Por eso dice, no os afanéis, que escrito en el griego, merimao, significa no estéis ansiosos. No estéis ansiosos. Afanéis, no estéis ansiosos. La ansiedad es una preocupación o una pena excesiva al cuidado, la prevención y a la fe. Por lo tanto, ni aun los pobres, nos dice la palabra de Dios, tienen que preocuparse innecesariamente por lo que comerán, beberán o vestirán. Debido a estos efectos insalubres, nos sugiere que nos preocupemos por aquellas cosas que Dios promete suplir. La preocupación en sí puede dañar nuestra salud, eso lo sabemos. Puede dar lugar a que el objeto de su angustia consuma nuestros pensamientos. A veces dejamos de pensar por estar preocupados. Merma nuestra productividad. A veces por estar preocupados en algo, nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Afecta negativamente la forma en que nosotros tratamos a otros. A veces por estar preocupado, el que está a nuestro al lado sufre las consecuencias. Y también reduce la capacidad de confiar en Dios, la preocupación. Y aquí está la diferencia entre la angustia y la preocupación genuina. La angustia inmoviliza al ser humano, pero la preocupación nos mueve a acción. La pregunta es, ¿cómo termina el versículo? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Indica esto que la estabilidad mental interior debe venir del espíritu de un hombre y no de las provisiones físicas externas. Tiene que ser lo que nos mueve nuestro interior, nuestro espíritu, no las cosas que nos rodean. Poner en el corazón las posesiones materiales
o preocuparse por la falta de ellas es vivir en eterna inseguridad, porque no sabemos cuándo Dios las va a permitir tener. Y privarse, por eso nos privamos de las bendiciones espirituales que Dios nos da. Este primer versículo podríamos decir el motivo: el mismo Dios que creó la vida puede encargarse de los detalles de nuestra vida. En segundo lugar, la preocupación por el futuro estorba los esfuerzos del presente. En el versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Se refiere a lo inútil de esas preocupaciones y ansiedades, demostrando que esa actitud no es necesaria para el creyente. ¿No reconocemos que nosotros somos muchos más que las aves? ¿No nos damos cuenta que Cristo vino a este mundo para morir por nosotros, para pagar los pecados nuestros, para que en la cruz del Calvario sean pagados los pecados nuestros, el tuyo y el mío, querido hermano? Si Él hizo eso, ¿cómo nos amó de tal manera, dice la palabra de Dios, que envió a su Hijo al mundo para que todos seamos salvos por Él? No vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, dice el verso 17, el siguiente. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Él no se va a encargar de cada uno de nosotros, si ya se encargó desde el primer momento de venir y pagar en la cruz lo más importante, que es el pecado que nos lleva a la condenación eterna? Y entonces nosotros, por su sacrificio en la cruz del Calvario, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, somos libres de pecado y vamos a gozarnos eternamente con Él, donde Él nos está preparando un lugar. En tercer lugar, la preocupación es más dañina que provechosa. El versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Ya ahí lo dice por segunda vez, añadir a su estatura un codo. Según los estudiosos, estatura aquí probablemente significa lapso de vida o edad. Y codo significa entonces período de tiempo, no de distancia. Y acá nos está diciendo que nadie puede alargarse un día más de vida de la que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Él tiene el día que Dios tiene el día que nos va a llamar. Nosotros, por más que querramos, y eso lo sabemos, porque no es que todos vivimos 70 años, 80 años, 90 años y ahí ya no vivimos más. Hay gente, hay chicos que se mueren. Yo tengo un gran amigo mío que su hijo murió a los 20 años y otros viven 70, otros viven 80. Hace 2 años murió un coanciano de nuestra iglesia, coanciano mío, que murió un día antes de cumplir 96 años. O sea, no sabemos cuánto vamos a vivir. Por más que nos afanemos, no podemos añadir un día más de vida a lo que el Señor tiene estipulado para cada uno de nosotros. El tiempo depende de Dios, no está en nuestras manos. Esto quiere decir que no es
fructífera la ansiedad por querer vivir un día más de vida. Las cosas las da Dios. Las tenemos que aceptar como Dios las da. No podemos hacer nada. Y si nos afanamos a eso, si nos preocupamos y ansiamos en eso, estamos dañando nuestra vida. Porque no vivimos el día de hoy. No vivimos y no disfrutamos lo que Dios nos está dando. En cuarto lugar, Dios no olvida a los que dependen de Él. Versos 28 al 30. Y por el vestido, y otra vez dice el Señor, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe son aquellos, son los seguidores de Cristo, que están ansiosos por las cosas materiales. Nos está hablando a nosotros. Ustedes se acuerdan cuando estaban en la barca y había una tempestad y los discípulos temían. Dice en el capítulo 8 de este mismo libro de Mateo que estamos leyendo, el Señor le dice, estaban durmiendo y había una tempestad y los discípulos temían y les dijo, hombres de poca fe, y calma él la tempestad. Y otra vez más le dice a los discípulos, más adelante, en este mismo libro, en el capítulo 16, cuando se olvidaron de traer pan, habían hablado con los fariseos y de los fariseos, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea que le está hablando a aquellos que eran los seguidores de Cristo. Nosotros somos los seguidores de Cristo. Y nos está diciendo, hombres de poca fe, nos olvidamos que dependemos de Él y Él todo nos dará. ¿Verdad que estamos pensando siempre en qué tenemos? Y el Señor nos dice que los lirios del campo, que Salomón con toda su gloria, que la hierba, que hará mucho más por nosotros. No seamos hombres de poca fe. En quinto lugar, la preocupación es señal de falta de fe y entendimiento de quién es Dios. Versículo 31 y 32. Dice, no os afanéis, otra vez, la cuarta, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y acá, cuando dice los gentiles, se refiere a los no judíos, a los impíos, aquellos que no conocen a Dios. Porque él se suponía que el pueblo judío pensara diferente a los gentiles, debido a que la revelación de Dios había sido para ellos, para los judíos. Entonces le dice, no seáis como los gentiles, porque los gentiles hacen todas estas cosas. Nosotros que tenemos al Señor, pensamos qué comeremos, qué beberemos, qué nos vestiremos. Sí, eso puede ser que lo pensemos. Esta noche tenemos que comer algo. Esta noche tendríamos que beber algo para acompañar la comida. Lógicamente que si mañana salimos a hacer las compras o a trabajar, o tenemos que pensar en qué vestiremos.
Pero no os afanéis, pues diciendo, dice, no desesperemos, no estemos ansiosos por estas cosas, porque Él sabe todas nuestras necesidades. Nuestro Padre Celestial sabe todo lo que nosotros necesitamos. En sexto lugar, no tenemos que preocuparnos porque hay metas que Dios quiere que alcancemos y la preocupación nos lo impide. El versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios y su justicia significa desear que la justicia de Dios reine en la tierra. No la justicia de los hombres, no la justicia nuestra, sino la justicia de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar su ayuda en primer lugar. Saturar nuestros pensamientos con sus deseos. Tomar su carácter como modelo. Servirle, obedecerle en todo a nuestro Dios y Señor. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Habrá personas? ¿Habrá objetos? ¿Habrá metas? Porque muchos, lo más importante es una persona, puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro amigo, pueden ser nuestros objetos, mi auto, mi casa. Mire, los objetos materiales, así como vienen, se van, El año pasado, el otro año, yo venía de la reunión de Caguazú en mayo, justo el 4 de mayo, 2 años, había hablado Laudonio en la reunión en Caguazú, el primer sábado de mayo, la conferencia de la zona sur, y yo lo llevé, como vive acá en Caseros, lo traje y lo llevé a la casa. Y mi señora siempre dice, suerte que lo tuvimos que llevar a él, porque si llegábamos un rato antes y no lo teníamos que llevar a él, ¿qué hubiera pasado? Cuando llegamos encontramos la casa desplumada, todos los recuerdos, todos los anillos de mi abuela, de la madre, de todo, se fue todo. Y bueno, computadora, máquina de fotos. Y bueno, esas cosas no son importantes. Uno las sufre, yo las sufrí, no voy a decir que no las sufrí. De todo lo que más sufrí, la computadora, porque ahí tenía todo. Suerte que yo me hago un backup, ahora me lo hago todos los meses, en ese entonces hacía como 3 o 4 meses que no me lo hacía. Pero me hago un backup con todas las cosas que yo tengo y bueno, no perdí tantas cosas. Pero a lo mejor hay otros deseos más importantes que nosotros tenemos en nuestra mente. El viajar, el estar aquí, el irnos de vacaciones, qué sé yo, cualquier cosa que ocupe más a la prioridad de tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en primer lugar. Cualquiera de estas cosas nos pueden sacar a Dios del primer amor. Y Dios tiene que estar en primer lugar para cada uno de nosotros. Si nosotros no decidimos enfáticamente de tomar una decisión, de darle el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida a Dios, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Porque la preocupación por conseguir esas cosas nos van a impedir la relación en primer lugar con nuestro Dios. En lugar de estar preocupados por las cosas materiales, nuestro interés debe ser buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia, sabiendo que al hacerlo el Señor ha ofrecido responder fielmente el pacto, todas las cosas os serán añadidas. Lo dice el Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer, Mateo 6:33. Él suplirá todas nuestras cosas. En séptimo lugar y último punto, es el último versículo de estos 10 que estamos leyendo. Dice, vivir el día de hoy nos libra de ser consumidos por la preocupación. Planear para el mañana es tiempo bien invertido, pero afanarse por el mañana es tiempo perdido. Algunas veces es dificultoso, ¿no?, notar la diferencia en planear y afanar. Planear es pensar con antelación las metas, pasos, fechas, confiar en la dirección de Dios para que nos vaya programando cosas que mientras el Señor retarda su venida, nosotros las vamos programando. Después, si mañana no estamos más, pero está bien planificar, planear cosas para el mañana. Pero cuando se hace bien esa planificación, planear, el afán disminuye. Porque el que se afana, en cambio, se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. El que se afana deja que sus planes interfieran en su relación con Dios. No permitamos, queridos hermanos, que nuestro afán por el mañana, y ahí está el quinto punto en este versículo, en el último, empieza desde la primera parte del primer versículo y termina con el último de afanáis. No permitamos que nuestro afán por el mañana nos afecte nuestras relaciones con Dios hoy. Miren, estamos viviendo, como dijimos al principio, estábamos comentando ante la reunión, luego en la reunión se pidió oración y luego yo comenté que cambié de tema. Era un tema que había pensado cómo tenemos que comportarnos en la vida diaria con nuestros prójimos en medio de la sociedad. Digo, ¿qué más importante es hablar de la preocupación que están teniendo todo el mundo? Si estamos encerrados, ¿para qué voy a hablar? Está bien, siempre nos sirve, ¿no es cierto?, estudiar. Pero más importante es esto que si no salimos. ¿Cuál es nuestra actitud con la sociedad? Bueno, igual uno sale, trabaja, vive, va a la carnicería, va a la panadería, va al supermercado. Uno no está encerrado en una cárcel. Pero bueno, y yo estaba pensando, en estos momentos que estamos pasando, la preocupación, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el jueves? ¿Qué va a pasar el viernes? Hoy se reunieron, ¿va a haber clase? ¿No va a haber clase? Acá en la capital hay clase, en la provincia no hay clase. ¿Y qué van a decir? Que se reúnen, que esto, que el otro, en la salud. ¿Llegan más vacunas? ¿No llegan más vacunas? El pico sube, el pico baja. En el trabajo, porque yo a veces comento con mi señora, ella ve mucho la salud. Claro, está bien, tenía una tía que era doctora, ¿no es cierto? Y ve mucho la salud, sabe mucho. Yo toda mi vida trabajé, yo veo en el trabajo, yo veo que ya hubo problemas con negocios que se cerraron. Yo hasta hace 2 años trabajaba vendiendo telas por la calle Avellaneda, acá en Flores, y hará 2 o 3 meses pasé, porque ya no trabajo más, un negocio cerrado. Hasta filmé una esquina de Argerich y Aranguren. Empecé filmándola así, filmé todo así, todos 6, 7 negocios
esa esquina toda cerrada. Se alquila, se alquila, se alquila, se alquila. Entonces, en estos momentos en que estamos pasando problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas en familiares, mire, yo tengo que decir que gracias a Dios, todavía, digo todavía porque no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar esta noche. Todavía ningún familiar mío tuvo esta enfermedad, pero muchos de los que están ahí, yo sé que Aldo lo tuvo y algunos otros también. Y en todos lados, en todas las iglesias, hay hermanos que están pasando por esta enfermedad que, como digo yo, Dios permite o Dios la manda, no sabemos. Pero que sí la permite, porque si no la permitiera, ya la hubiera eliminado. Ya la hubiera eliminado. Y digo, con todas estas cosas que están pasando, ¿por qué tener que estar tan preocupado por todas estas cosas? Por eso yo creo que es bueno recordarlo, tenerlo siempre presente, saberlo, estudiarlo. A veces la vorágine de la vida en que vivimos nos lleva a olvidarlo. Pero qué bueno que está, una vez más, haber recordado parte del Sermón del Monte y recordar estos 10 versículos de Mateo 6, 25 al 34, de que nos habla de que no debemos estar ansiosos, preocupados, afanosos por las cosas que Dios nos va a proveer. Termino con un breve comentario que leí en un libro. Dice, sobre esto que estuvimos meditando en esta noche: hay paralelos espirituales para las cosas materiales que la gente busca hoy. Debemos procurar alimentar a la persona oculta en el corazón con alimento espiritual. En la misma forma en que procuramos alimentar el cuerpo. Debemos procurar que nuestros vestidos espirituales estén en orden, así como nos preocupamos por los vestidos físicos que cubren nuestros cuerpos. Bebamos agua física, pero también debemos beber el agua espiritual de vida que Cristo ofrece. Y en cada uno de estos 3 puntos nos da sus citas, ¿no? Este comentario. La primera de alimentarnos, Mateo 4, Primera Pedro 3, de los vestidos, Colosenses 3, y de beber el agua que Cristo nos ofrece, Juan 4, Juan 7. Su gracia y su misericordia sean derramadas cada día en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.